y podemos estar juntos, unidos, no importa sea la situación. Ahora estamos en esta etapa diferente, pero gracias a Dios, Dios siempre tiene una salida, Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. ¿Sí? Ah, Gracias a Dios por todos los que se conectaron por la mañana. Si no pudiste estar por la mañana, te animo a que tú puedas poder conectarte otra vez, porque la enseñanza de esta mañana fue increíble, fue buenísima tener la participación del pastor Robert Barrier. ¿Sí? Bueno, estamos en una serie que decidimos tomar y enseñar debido a que es bastante importante enfatizar cómo podemos relacionarnos de mucha mejor manera de la que nos hemos venido relacionando, más aún en estos tiempos de confinamiento. Ya llevamos 2 meses o 60 días, 62 días, 2 meses más 2 días, digamos, 2 meses de 31 días, ¿qué te parece? Juntos. Y de hecho ha sido también momentos de grandes momentos y en muchos casos, o quizás en algunos casos, ha sido también quizás un poco complicado. Algunos psicólogos llaman a esto exceso ah, ¿no? de convivencia, esa es la palabra que están usando, exceso de convivencia y sí, hasta la violencia ha aumentado en muchos casos, la violencia contra la mujer y aún los niños padecen de esto. Por eso queremos compartir también temas que puedan ser relevantes para nuestra comunidad, temas que puedan ser relevantes y la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Y dentro de esta serie que estamos tratando, ¿qué hago con mi mal carácter? La semana pasada compartimos acerca de cómo quebrar el juego de la culpa. En esta noche queremos tocar cómo quebrantar el pecado de la familiaridad. Cómo quebrar, cómo romper con el pecado de la familiaridad. El pecado de la familiaridad es uno de los pecados más familiares, más comunes que hay. ¿Sí? Y para comenzar quiero citar el libro de San Marcos, el capítulo 6. A Jesús mismo le pasó esto. El pecado de familiaridad, como vamos a ver, frena como pocas cosas el obrar de Dios en tu vida. En la relación esposo con esposa, hijos con padres, padres con hijos, con nuestras autoridades o en la iglesia con las autoridades que Dios levanta. Frena el obrar de Dios, el pecado de la familiaridad. Cuando me refiero al pecado de familiaridad, me refiero a ese error, porque la palabra es pecado significa error. Cuando nosotros comenzamos a mirar a las personas de forma muy familiar, es decir, dejamos de ver como Dios los ve, dejamos de mirar como Dios los mira y comenzamos a tratarlos como personas comunes y corrientes. Cuando nosotros por exceso de convivencia comenzamos a mirar a las personas de manera natural o carnal, es ahí donde vienen los problemas. La Biblia dice aún del Señor Jesús, ¿no? A quien ya no tratamos según Él fue en la carne, aunque ya no lo miramos según fue en la carne. Una de las cosas que retuvo que Jesús pudo manifestar su poder y su gloria en las Escrituras es cuando la gente lo trató a Él de manera muy familiar. Vamos a leer en el libro de San Marcos, el capítulo 6. Dice así la escritura, San Marcos capítulo 6, dice así, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, note, y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da y esos milagros que por sus manos son hechos? Luego dice, ¿no es esto el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre los parientes de su casa. Amén. Jesús, dice en el verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesús va a su tierra y uno podría pensar, wow, llega Jesús a su tierra, está la gente que lo conoce, lo van a recibir, ¿verdad? Con mucha alegría, con bombos y platillos, pero sucede lo contrario. El Señor Jesús viene a su tierra, pero el error grave de sus ex vecinos
era mirarlo a él no de manera que Dios lo estaba mirando, no conforme a su llamado, no conforme a su ministerio, sino de forma muy ordinaria y natural. Y dice la Escritura, Jesús dice una frase muy conocida. Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Dice que la gente está diciendo, ¿y quién es este que viene a hablar esas palabras, esos milagros? ¿Qué se cree en otras palabras? ¿De dónde viene ahora este carpintero a hablar de estas maneras y esos milagros que hace? ¿De dónde sale todo esto? Y es ahí donde Jesús dice, pues, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Ahora, la Biblia no dice que no hay profetas en su propia tierra. Dice que hay profetas en una tierra, pero generalmente ese profeta no será honrado. ¿Cuál es la razón por la cual la gente no honra a los profetas en su propia tierra? Por el pecado de la familiaridad. Cuando se nos hace común una persona, cuando se nos hace común un líder, un mandatario, cuando se nos hace común de repente un pastor, o tu esposa, tu esposo, tu padre o tu hermano, sí, tu hermano mayor, lo que suele ocurrir es que comenzamos a mirarlo de manera natural. Y al mirarlo de manera natural, ¿sí?, nos perdemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de las personas que tenemos alrededor nuestro. Y ahí viene un grave error. Por eso mi tema en esta noche es cómo quebrar el pecado de la familiaridad. Dice la Biblia en el verso 5, y no pudo allí hacer ningún milagro, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús solamente pudo sanar unos cuantas personas de entre ellos, y solamente unos cuantos recibieron su sanidad. Y Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. La falta, el error de caer en el pecado de la familiaridad es un pecado de incredulidad. Porque fallamos en ver las cosas como Dios las ve. Dice allí que esto frenó de tal manera que el mismo Señor Jesucristo no pudo sanar a los enfermos, no pudo hacer milagros. ¿Cuántas cosas Dios no puede hacer en las familias? ¿Cuántas cosas Dios no puede hacer en las iglesias? ¿Cuántas cosas no puede Dios hacer en una nación por el pecado de la familiaridad? Amén. Ahora, vamos a ver algunas características más del pecado de la familiaridad. ¿Qué ocurre cuando erramos viendo a las personas de manera muy ordinaria, de manera muy natural? Ahora, el diablo es especialista en que no miremos el potencial de las personas. El enemigo es especialista que en lugar de ver sus fortalezas, en lugar de ver sus virtudes, nos enfoquemos en sus debilidades y en sus errores y flaquezas. Cuando nosotros comenzamos a enfocarnos en sus debilidades, en sus errores, en sus flaquezas, en ese instante estamos cayendo en el pecado de la familiaridad y vamos a cerrar la puerta a la bendición de Dios. Es lo que la Biblia nos está mostrando ahora. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos cómo se manifiestan estas cosas. Cuando nosotros erramos en el pecado de la familiaridad, dejamos de valorar a otros por lo que ellos significan para nosotros. Es decir, te doy un ejemplo, ¿no? Bueno, él es mi padre, ¿ya? Y él tiene el deber de sustentarme, él tiene el deber de sostenerme, él tiene el deber de proveerme, porque son mis padres. Cuando nosotros tomamos una actitud frente a una persona como el padre o como a alguna otra autoridad y lo vemos como un deber, caemos en el error de la familiaridad. Amén. Es como el esposo que ve a su esposa, ella es mi esposa y tiene que atenderme. Yo me casé con ella y ella tiene que atenderme, tiene que servirme. La Biblia dice que la esposa es ayuda idónea, pero no es Dora. ¿Cómo que Dora, pastor? Lavadora, cocinadora, ¿me entiendes? No, ella no es Dora, ella es tu ayuda
idónea. Entonces, cuando nosotros vemos los roles y las funciones que Dios determinó a otras personas como una obligación, comenzaremos a verlas de manera ordinaria y vamos a traer freno a el obrar de Dios en nuestras vidas. Esto es muy importante. Cuando miramos de manera natural, dejamos de ver lo que otros pueden hacer para nosotros, no como un privilegio en sí mismo, sino como una obligación hacia nosotros, ¿no? O sea, tú tienes el deber de asistirme, tú tienes el deber de cuidarme, tú tienes el deber, la obligación. Tu papi y tu mami te preparan la comida y tú te quejas por la comida. No eres agradecido por ello. Tu esposo trae el soporte financiero después de haber trabajado duramente, algunos exponiéndose en este tiempo, y la esposa dice que tampoco no son agradecidas. Esposas que no son agradecidas con sus esposos, viceversa, ¿no? Esposos que no son agradecidas con sus esposas, esposos que no son agradecidos con ellas, hijos que no son agradecidos. Cuán importante es ser agradecidos. El ser agradecidos confirma toda relación. ¿Hace cuánto tiempo no le das gracias a Dios o no le das gracias a tu esposo, no le das gracias a tu esposa, no le das gracias a tus papis o a tus hermanos? Cuando nosotros tenemos la actitud de merecerlo todo y no somos humildes, frenamos la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde, pero Él resiste al soberbio. Tenemos esa actitud de merecerlo todo, esa actitud de merecerlo todo, de arrogancia, muchas veces en pos de los derechos humanos y estas cosas buenas que se han tratado de hacer humanamente posible. ¿Me entiendes? Se han establecido los derechos de los niños. Y sí, por supuesto, hay una responsabilidad porque ha habido exceso también de irresponsabilidad de muchos padres y esposos. Es cierto, tiene ambos matices. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto a una persona? Nuestra actitud debe ser una actitud de privilegio. Nosotros tenemos que aprender a valorar lo que significan otros por su posición. No honramos a papá o a mamá o a las autoridades porque se lo merezcan o no en su posición. Tú no honras a tu esposa, a tu esposo, porque simplemente es buen esposo o mal esposo. Yo sé que esto tiene sus aristas, pero lo honras porque Dios lo puso como esposo, como esposa y como padres. Amén. Tenemos que honrarlos por la posición que Dios les ha dado. Amén. Otra razón por la cual erramos es porque nos enfocamos más en sus errores que en sus aciertos. Ya lo dije al inicio, y esto sucede por las expectativas que tenemos. A veces tenemos expectativas demasiado grandes respecto a una persona, erradas, y queremos mucho más, demandamos más de la otra persona que lo que realmente es. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de tener balance. Dejamos de mirar su función como algo que Dios ordenó. Otro punto es, dejamos de mirar su función como algo que Dios ordenó en su sabiduría. Me explico. Amén. Dios ordenó que tuviéramos papás. Dios ordenó el matrimonio, que un esposo tenga a su esposa y viceversa. La Biblia dice que el que encuentra esposa halla el bien y verá la misericordia del Señor. Bien, el deleite de tener una esposa es maravilloso. El deleite, la bendición de tener un padre, una madre, es grandioso. ¡Wow! Pero ¿cuántos huérfanos también hay? O ¿cuántos viudos que no tienen esposa y esposa? Pero el deleite de tener un padre, hermano, o esposo o esposa, viene acompañado no solamente de cosas gratificantes, de cosas lindas, pero también viene acompañado de cosas que no nos gustan. Es decir, los padres son llamados no solamente a proveer, a proteger, dar amor, provisión y seguridad a sus hijos, también son llamados a entrenarlos, a ofrecer disciplina y a corregirlos y también a castigarlos. Y esa es la parte que no nos gusta. Amén. Las autoridades tienen responsabilidades en pos de una ciudad, de una nación,
pero también tiene partes que no nos gustan. Igual en la relación del esposo con la esposa. Hay cosas que a nosotros nos hace deleitar los que somos esposas, de tener una compañera, de tener a alguien con quien disfrutar la vida, de ministrarnos, pero hay una contraparte de la esposa que no nos gusta a nosotros y de tu esposo también. No podemos recibir solamente lo que nos agrada, tiene la otra parte. Amén. Y esto es muy importante para tener balance en nuestra vida. Si vamos a recibir a nuestros padres como papis, no solamente debemos recibirlos a ellos por las cosas que nos agradan, sino también por aquellas cosas que Dios ordenó como una función para pulirnos, para entrenarnos. Y eso es parte de la honra. Por eso dice la Biblia que debemos dar honra al que honra merece. Dice las Escrituras, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dos promesas por honrar a papá y mamá, que nos vaya bien. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría que nos vaya bien? Dios desea que te vaya bien, pero para que te vaya bien, debes aceptar el consejo de tus papis y la corrección de tus padres, porque esa formación que ellos traerán a tu vida harán que tus días se prolonguen, que tu vida tenga madurez, que tengas decisiones sabias. Una de las cosas más difíciles que suele pasar con los papás, los que ya somos papás, amén, es no solamente decirle sí a nuestros hijos, sino hay momentos en que tenemos que decirle no, hijo. Amén. Una de las cosas que a veces les es difícil a las esposas decirle a sus esposos es, no, mi amor, eso no. ¿Me entiendes? No solamente tratar de complacerlo en todo y viceversa. El esposo también tiene que decirle a su esposa, de repente, cuando deciden cosas de aspecto financiero o de la crianza de los hijos, tiene que ponerse de acuerdo. Hay momentos donde uno tiene que pararse en los principios, la palabra de Dios y aquello que Dios nos ha revelado, y vamos a tener que decir no, porque tenemos cosas no negociables, tenemos valores no negociables en nuestra vida. Amén. El honrar entonces a las personas que amamos, el honrar a las personas que están alrededor de nosotros en diferentes funciones es el antídoto perfecto para quebrantar el pecado de la familiaridad. Cuando nosotros hemos caído en estas diferentes formas de errar, de caer en lo natural y de mirar a las personas de manera ordenada, cuando nosotros hemos caído en ello y se cierran las bendiciones de Dios en nuestra vida, amén, no estamos avanzando por murmurar, por criticar, por condenar, por censurar, por cerrar nuestros corazones y ver solamente los errores, las debilidades y los defectos, cerramos la bendición a nuestras vidas. No estoy diciendo que seamos ciegos a esta situación. Hay escenarios y momentos donde uno puede conversar con altura y sabiduría para ver siempre una respuesta de Dios a estas situaciones de la vida. Amén. Pero Dios nos ha señalado en Romanos capítulo 13, ¿verdad? Verso 7 dice, honra al que honra merece. Honra, pagad a todos lo que debéis, sí, y honra al que honra merece. La honra, ¿qué es? La honra es la capacidad que tenemos de valorar a alguien, de darle peso, de darle valor, de darle significado. Cuando tú honras a alguien, le está diciendo tú eres importante. Cuando tú honras a alguien, la palabra honrar viene de dar peso, de dar valor, estás dándole valor. Es decir, cuando tú dejas de mirar de manera natural, sino tú reconoces el llamado, la función, los talentos, la posición de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, aún de tus hijos, las autoridades, tú estás dando y valorando esa función, ese llamado, sus virtudes. Tú al valorar le das peso y eso bendice la relación unos con otros. Eso es tan importante. Termino diciendo lo siguiente, la honra nos lleva a ser agradecidos. Cuando tienes una actitud de honra, amén, tú eres agradecido. ¿Amén? Porque no estás en la postura de que los demás tienen ese deber de hacer esto conmigo. Él es una autoridad, así que él es policía, tiene... Mira, ¿cuánta gente criticaba a los policías hasta hace poco? ¿Cuánta gente criticaba? Pero ahora, ¿cuánta gente agradecida? ¿No? Ya se estableció en muchos lugares que a las 8 de la noche sale la gente y les aplauden, los arengan.
Aunque eso baja un poco quizás ya después de 2 meses, pero ¿me entiendes? Cuán importante es que nosotros apreciemos a los demás, le demos valor a los demás, más aún por lo que Dios les ha dado como función. La honra nos lleva a ser agradecidos. La honra nos lleva a valorar y apreciar. Amén, Señor. Te doy gracias por mi padre, te doy gracias por mi madre, te doy gracias por mi esposo, te doy gracias por mi esposa. Amén. Pastor, pero con mi esposo, mi esposa, de vez en cuando estamos discutiendo. Bueno, por lo menos tienes con quién discutir, ¿no? Algunos que no pueden discutir ni con su sombra. Bueno, tenemos que aprender a ser agradecidos, no estar mirando el error. Hay que reconocer las diferencias. Dios nos ha hecho diferentes. No tenemos que estar de acuerdo 100% en todo porque somos diferentes. Tenemos que saber cómo conversar y ponernos de acuerdo. Amén. Tenemos que apreciar las fortalezas de uno y las debilidades del otro y complementarnos de esa manera. Y así conviviremos mucho mejor. Qué lindo va a ser cuando nosotros como hijos reconozcamos a nuestros papás, reconozcamos a nuestro padre, a nuestra madre, digamos, gracias mami, gracias padre, gracias papá. Amén. Por el hecho de estar allí, por el hecho de tu fidelidad, por el hecho de corregirme. ¿Cuántos de nosotros le hemos agradecido, amén? ¿Cuántos de ustedes que son adolescentes o niños le han agradecido a mamá, papá? Gracias papá por corregirme. Amén. No, no es divertido tener que corregir a un hijo. No es divertido, no es que uno brinca, ¡ay! Ya pude corregir a mi hijo. No, tuve que decirle no y me encantaba verlo llorar. Ningún padre va a hacer eso. A una esposa que sabiamente le dice a su esposo, no mi amor, no vamos a hacer esto porque nuestras finanzas no dan para esto, es algo superfluo, no está en nuestro presupuesto, porque ella de repente es más ahorradora, o al revés. ¿Me entiendes? Cuando nosotros respetamos el llamado, la función de cada uno, esto desata gracia de Dios, desata bendición entre nosotros. Y podemos mirarnos no de manera ordinaria, sino de manera extraordinaria. ¿Qué hubiera sucedido si a Jesús lo hubieran visto conforme a su llamado, al propósito de Dios en su vida, la función que tenía? Grandes milagros hubieran acontecido en la vida de la gente de su pueblo. La honra nos lleva a reconocer, te reconozco, ¿no? A reverenciar, a respetar. Qué importante es el respeto, ¿verdad? Amén. Mira, el momento que ya vienen las bromas de doble sentido, cuando vienen las chapas, cuando vienen el tuteo, el enfrentamiento, ya se echó a perder, amén, el respeto. Cuando viene eso ya se echó a perder la honra. Y en ese momento se cierra el cielo hacia nosotros. Ya no vamos a ver, amén, puertas abiertas. ¿Sí? Gracia es puertas abiertas. Dios quiere abrirte puertas. Por eso la Biblia dice, esposos traten a sus esposas de manera sabia, ¿no? Si nosotros oramos pero somos toscos con ellas, los cielos se cierran. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros valorando la función tan sacrificial, tan abnegada, tan solidaria de nuestras esposas. No podemos pretender acercarnos a Dios tratando mal a nuestras esposas, deshonrándolas. No, hay que darle valor a ellas como ayuda idónea. Amén. Porque no podemos ir lejos ni muy cerca si no estamos funcionando como un solo equipo, pero cada uno tiene que aprender a valorar y honrar lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha dispuesto. La honra nos lleva a dar. Cuando honramos a alguien, lo bendecimos, le reconocemos, lo respetamos, le obedecemos, pero también le damos. Amén. Y esta puede tener muchas manifestaciones. ¿Y quién es el mayor ser a quien debemos honrar? Pues es a Dios. Amén. ¿Sabe? Hay mucha gente, y termino con esto, que en estos momentos la están pasando de forma muy difícil. Y yo creo que en gran caso es porque nunca centraron a Dios como lo más importante en sus vidas. No lo honraron. Estuvieron quejándose, estuvieron viviendo una vida complicada, difícil por no buscar a Dios consejo, no respetar su presencia, no respetaban el buscar sabiduría, no lo honraron.
Y al no tener a Dios como centro en sus vidas, hoy están sufriendo las consecuencias de ello. Pero veo algo muy diferente de aquellos que honraron a Dios. Veo que en medio de toda esta crisis, Dios ha seguido bendiciéndoles. Dios ha podido traer sobre ellos bendición, a unos mejor aún que antes, conexiones de trabajo. Dios ha suplido sus necesidades. Sé de personas que hoy tienen más que antes, porque pusieron a Dios primero. Dad honra al que honra merece. Honrad al Señor, dice, con las primicias de todos tus frutos. Tu honra, tu reconocimiento, tu gratitud hacia alguien muestra cuánto lo valoras. Amén. Cuán importante y significante es para tu vida. La falta de honra muestra nuestro egoísmo, que nos hemos centrado en nosotros, donde nosotros sentimos que tenemos el derecho de todas las cosas. Y eso, esa arrogancia, cierra las puertas sobre nuestras vidas. Amén. Honremos a Dios, honremos a las personas, honremos a los hombres de Dios que Dios ha traído a nuestras vidas. Amén. Honrémoslos a ellos. Y Dios está más que listo a desatar gracia sobre nuestras vidas. No es que Dios lo condiciona, Dios quiere hacerlo, Dios desea, pero somos nosotros los que podemos cerrar los cielos a la bendición de Dios porque caemos en el pecado de la familiaridad. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes? Lo que tú respetas atraes a tu vida. Lo que tú irrespetas alejas de tu vida. Tú, mientras más honras y valoras algo, más atraes sobre tu vida. Amén. Hay que respetar, no hay que irrespetar, como tanto lo mencionan hoy día tanta gente. ¿Sí? En esta hora, si tú no has aprendido a respetar, siempre estás criticando, siempre te estás quejando, siempre estás mirando el defecto, el error. Arrepiéntete. Ni tú serás feliz, ni harás feliz a otras personas. Tienes que humillarte, tienes que reconocer que ese orgullo, esa soberbia, no te va a llevar muy lejos. Tenemos que tener una actitud de gratitud por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Así que quiero orar con aquellas personas que han reconocido que han estado viviendo en el irrespeto, que han estado viviendo en la zona de la deshonra, que han estado viviendo en la zona del pecado de la familiaridad. Dios te ama, Dios quiere darte valor. Creo profundamente que mucha gente que vive en la deshonra y en el irrespeto es que no fueron honrados, no fueron valorados, no fueron abrazados, amén, y valorados como debieran. Pero Dios te quiere dar ese valor. Dios te quiere dar ese aprecio. Lo primero que hace Dios es mostrarte que Jesús murió por ti en la cruz para llevar tus culpas y nuestras culpas. Él mostró su amor. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, estando en la condición que estábamos, Dios nos dio valor. Amén. Dios no nos dio valor por lo que merecíamos o no. Dios nos dio valor porque nos amó y nos amó hasta el fin. Vamos a orar. Cierra tus ojos donde te encuentras. Queremos hacer esta oración. Amén. Para que tú puedas invitar a Jesús a ser el Señor de tu vida. Oramos. Padre amado, Señor, gracias por hablar a mi corazón. Gracias, Señor, oh Dios, porque hoy me has enseñado y has desnudado amorosamente mi actitud de soberbia y arrogancia. Y reconozco que estoy destruyendo mis relaciones y estoy cavando mi propio foso. Te pido que me perdones. Yo reconozco mi pecado. Ten misericordia de mí, Señor. Gracias porque aún en mis errores tú me amaste y enviaste a Jesús a rescatarme, a pagar por mis errores y pecados. Perdóname, Señor. Te rindo a ti mi corazón y te suplico que me sanes. Te suplico que me perdones. Te suplico que me liberes. Gracias por venir a mi corazón y darme perdón y vida eterna. Amén y amén.
Amén. Wow. Si tú hiciste esta oración, yo te garantizo que Jesús escuchó una oración sincera y honesta y que la gracia de Dios viene en abundancia sobre tu vida. Te damos un abrazo desde aquí, la presencia del Espíritu Santo venga sobre ti, dándote paz, confort y libertad. Si tú hiciste esta oración, por favor, bienvenidos a tu familia Nuevo Amanecer para Naciones. Por favor, con toda confianza, escribe. Yo hice esta oración con el pastor Herbert. Yo tomé mi decisión por Jesús. Escribe allí. Nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Si quieres algo de más privacidad, escribe a nuestra inbox de la iglesia. Y si tú eres una dama se pondrá en contacto contigo. Si tienes varón, un varón se pondrá en contacto contigo. Porque tenemos gente que desea ayudarte en tu crecimiento espiritual. Amén. Gracias a Dios y gracias también por la iglesia que estuvo orando. Que Dios nos enseña siempre a valorarnos, a honrarnos, ¿sí? A darnos aprecio y vivamos una cultura de honra, porque Dios quiere hacer milagros entre nosotros. Qué diferente es cuando nosotros nos valoramos, suceden cosas grandes en una actitud de mirar mirarnos unos a otros como Dios nos ve, no como ordinariamente nos vemos. Amén. Gloria a Dios. Antes de despedirme, quiero traer unos anuncios importantísimos. Ya a partir de mañana lunes y el martes nos estamos reuniendo en diferentes plataformas de conexión, ¿sí? A través de nuestros mentores y grupos de conexión. Sí, esto es algo que se hace ya cada semana, la mayoría ya se conoce. Si tú nos has estado viendo y quieres conectarte con la iglesia también, no tienes dónde congregar, por alguna otra razón, te alejaste, estás volviendo a los caminos, queremos recibirte, queremos que puedas ser parte de la familia Nuevo Amanecer para Naciones, una iglesia multigeneracional relevante. ¿Sabes qué? Escríbenos nada más y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Hemos abierto también grupos que le llamamos grupos de éxito, exactamente, que estamos llevando cursos extraordinarios acerca de vivir más allá del éxito. Así que si te has interesado, también ponte en contacto con nosotros con toda confianza. Entonces el día martes estaremos reuniéndonos y otros días también. Tenemos diferentes reuniones para cada edad. Mantente al tanto en los anuncios de la iglesia. Y finalmente, tengo dos anuncios finales. Ahora sí, antes de despedirnos. Atención, ahí está. ¿Atentos? En la mañana tuvimos el honor de tener a mi mentor y pastor Robert Barriger con una gran acogida y una palabra increíble de parte de Dios. Pero el próximo domingo, atención, tenemos otra visita. ¿Sí? Domingo 17. Domingo 17 tenemos la visita de otro amigo nuestro, ¿sí? El pastor Mario. El pastor Mario de la iglesia C3 o C3 de Las Vegas, Mario Rodríguez. Sí, él tiene una iglesia espléndida ya, está alcanzando muchísima gente en la ciudad del pecado. La palabra de Dios dice, donde está el pecado, la gracia sobreabunda. Estará con nosotros en el servicio de las 7:30 de la noche. En el servicio de las 7:30 de la noche hay una iglesia potente allá que Dios está levantando, muy relevante, y Dios ha usado de manera extraordinaria al pastor Mario. En su tiempo, un cantante, participó también de las bandas de Marcos Witt, tiene unas lindas relaciones y gracias a Dios que lo vamos a tener con nosotros este domingo que viene. Pero el jueves seguimos con la serie de Mar Adentro, Verdades que Liberan. Verdades que Liberan, con otra gran enseñanza que va a ministrar mucho nuestras vidas. Igual, no es lo único que estamos haciendo, pero no hay tiempo para anunciar todas las cosas, así que mantente conectado con nuestras redes sociales y una vez más, honremos a Dios como Él lo merece. Amén. Si necesitas saber cómo ser parte de lo que Dios está haciendo de manera financiera con la iglesia, pues ahí tienes también nuestras plataformas para que tú puedas comunicarte y averiguar cómo hacerlo. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos muy felices porque sabemos que nuestra cultura de honra una vez más se va a calibrar en nuestras vidas. Gracias por abrirnos las puertas de su corazón. Sigamos orando y vamos por más, porque hoy hemos tenido récord de conexiones y queremos ir por más. Que Dios les bendiga, iglesias, y cada iglesia, a cada uno, un abrazo de parte de mi familia y todo el staff de Nuevo Amanecer para Naciones. ¡Chao!